Bienvenidos a esta primera mañana de Miradas 2. Y nada, hoy tenemos como invitada especial a Maruja Torres, que es nuestro premio Mirada Encendida de este año. Como saben, es un premio que hemos comenzado a dar recientemente a esas personas que de alguna manera tienen una mirada cercana a la de los cineastas, de cine documental, porque de alguna manera van a esos lugares a veces complejos a buscar, a conseguir esas historias, aunque luego las trabajen en otros formatos, en formatos literarios, en formatos periodísticos, pero no deja de ser esa misma mirada reflexiva, esa misma mirada que nos abre a todos el poder acercarnos a todos esos lugares, muchas veces, en este caso, en lugares en conflicto. Y Maruja Torres en eso ha sido pionera en una época muy compleja, lo sigue siendo, ir a cualquiera de estos territorios, pero bueno, ella pudo ir a terrenos como el Líbano, como Israel, en épocas muy complejas. Lógicamente tiene una carrera también muy importante como escritora, no solo como periodista, y donde además ha ganado premios, Premio Planeta y Nadal. O sea que la verdad que es un lujo para nosotros tenerla en el festival. No ha podido venir por cuestiones de salud, pero bueno, la vamos a tener aquí de manera online. Y la idea de este encuentro, bueno, una charla con Daniel Millet, un periodista canario que, bueno, que lleva muchos años trabajando en cuestiones sociales y políticas también. Y luego, los últimos 15-20 minutos de la charla, ustedes también puedan hacer la pregunta que deseen. Nada, pues agradecerle a Maruja, de verdad que esté hoy con nosotros, aunque ya la vemos aquí en pantalla. Ya le haremos llegar el premio del festival, el ojo del festival, el premio Miradas a su casa. Y nada, paso la palabra a Daniel Millet. Gracias, Dani. ¿Cómo estás, Maruja? Buenos días. ¿Cómo va la vida? Buenos días. La vida va muy bien, sobre todo cuando se reciben premios como este. ¿Qué sientes al enterarte de que este festival que se celebra en un sitio chiquito, lindo, bonito, que ocupa todo el lugar durante estos días, te haya premiado por toda tu trayectoria y por todo lo que has hecho por el periodismo y por la cultura y por el conocimiento y la libertad de expresión en general, ¿no? Pues mira, para empezar te digo que no hay sitio chiquito cuando el cine es grande, cuando el documento lleva a la gente de un lugar a otro y cuando se convierte en un acontecimiento como este, que además creo que tiene mercado, tiene enseñanza y tiene interactuación con la gente, ¿no? Creo que la gente de guía está muy involucrada, ¿no? Y entonces las películas son internacionales, como la vida es internacional, como el periodismo lo es, nos atañe a todos. Yo siento mucho honor y mucha alegría y mucha pena por no poder estar, pero claro, ganas de descubrir ese lugar maravilloso que le he estado googleando y digo, te deja de que lo que te pierdes por estar con esta columna vertebral tan pocha. Pero mira, la telepatía esta que tenemos, me niega a llamarla telepatía o como se llame, es prácticamente como pensar a la vez, como verse a la vez y así nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Bueno, el periodismo, la comunicación. Te quería decir también que estoy muy contenta porque creo que mi predecesora en este premio es Teresa Aranguren, ¿verdad? Sí, no estoy sí, equivocada, sí, efectivamente, ¿verdad? sí. Gran reportera y gran defensora de la causa palestina. Qué bueno. Bueno, has visto que ahora mismo ha vuelto a haber problemas, un atentado que se ha producido. No paran. No sé. Nunca. Eso no tiene arreglo porque Israel tiene beca para hacer lo que quiera, ¿no? Tiene un cheque en blanco. Y más ahora se está ayudando a Ucrania. Es decir, y es agotador. Es agotador, pero hay gente que no se agota como Teresa y como la gente que defiende su causa, ¿no? El periodismo, la comunicación en general no han cambiado mucho, pero sí ha cambiado la tecnología. Fíjate que ahora estamos hablando aquí, tú en tu casa y nosotros en Guía Disora, en Tenerife. Imagínese que la gente, sobre todo la gente joven que no conoce otra forma de comunicarse, viajara a aquellos años 80, 90 en los que las cosas eran completamente diferentes. Cuéntanos un poco a nivel tecnológico cómo eran aquellas transmisiones en aquellos años,
transmisiones telefónicas, se iba a la línea, se iba a la luz en pleno bombardeo. Es que esto ha sido tremendo, una revolución alucinante, ¿no? Sí, ya quisiera yo haber tenido la técnica que se tiene ahora, ¿no? La tecnología que se tiene ahora, sobre todo que pesa un poquito. Pero dependía del país también. Tú te ibas a los Estados Unidos y era una cosa, pero claro, si te ibas a Sudáfrica, yo mandé una vez una crónica, la escribí encima de un lavabo, sentada en el váter, en un cuchitril, y la retransmití desde una cabina que encontré por ahí a grito pelado. En ese tiempo había trabajo para las personas, generalmente mujeres, que tomaban la crónica por teléfono y que eran verdaderas, bueno, habilidosas que te salvaban la vida, ¿no? Hubo un día en que se perdió en las máquinas una crónica y ellas y yo tuvimos las santas narices de reproducirla de memoria, volverla a hacer, porque la desesperación, yo siempre he pensado que hay una diosa de las comunicaciones que ayuda a los periodistas, cualquiera que sea su sexo y condición. Y entonces siempre acabas pudiendo mandar. Siempre acabas pudiendo mandar. No sabes bien, no sabes por qué, pero has conseguido de una forma u otra, a grito pelado, con aquellos aparatos de antes que sacabas una antena y que pesaban un montón. O bien, en pleno bombardeo, lo que llamamos entonces un telex, que no sé si tú lo conseguiste porque tú eres muy joven, pero habrá gente mayor que aún se acuerde que eran unos aparatos totalmente mucho más grandes que una máquina de escribir, que escribías directamente la crónica, iba saliendo agujereadita una cinta, como una especie de morse, yo qué sé, y yo solo sabía que tenía que enrollarla, o sea, y todo esto, y el hijo de su madre y de su padre del aparato solo funcionaba cuando bombardeaban. Esto es Beirut. Claro, ahora me hubiera venido muy bien tener la tecnología de ahora, pero creo que lo que tuve en compensación fueron muchas otras cosas. Maruja, que una periodista decida, en vez de cubrir ruedas de prensa fantásticas de ayuntamientos que son súper divertidas, a viajar a lugares donde cualquier paso en cualquier paso, en cualquier rincón, en cualquier sitio puedes jugarte la vida, ¿qué se hace? ¿Por responsabilidad o por novelería, como decimos en Canarias? Porque es más aventurero, porque es más interesante estar en esos lugares. Me gusta mucho esa palabra, canaria, novelería. Yo siempre fui una aventurera y no le veía aventura ninguna a las ruedas de prensa del ayuntamiento. Ni siquiera ahora con Almeida, que están muy arriesgadas, pero bueno. Lo que sí quiero decirte es que yo lo sentía en la sangre, era vocación. Era vocación, y Juan Cruz, que es canario como vosotros, lo sabe, que yo tenía la vocación periodista como la tiene. El cuerpo te lo pide, el cuerpo te lo pide y te vas y dices, uy, lo que está pasando en tal sitio. Y si tienes un poco de olfato, dices, uy, lo que va a pasar en tal sitio. Y si tienes la suerte de que te haga caso el jefe de turno o la jefa de turno, pues eso ya es la felicidad. Claro, porque esa es otra, ¿no? Estás en un lugar, los países a los que puedes acudir son grandes, algunos, y hay que tener un poco de olfato para estar en el momento adecuado, en el lugar oportuno, porque no es fácil tampoco estar en esos lugares donde realmente te puedes enterar en directo de lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, y además ten en cuenta que yo no hacía un periodismo de agenda, yo no conocía políticos que me pudieran avanzar la noticia de que Estados Unidos iba a invadir Panamá. Yo lo único que tenía era, yo me quedo, yo no me vuelvo porque aquí va a pasar algo. Y ahí te la jugaba. Yo no me entretengo en pedir un visado en Damasco para poder pasar a Beirut porque aquí va a pasar algo. Coño, al día siguiente le han matado al embajador de España. Quiero decir, ese instinto es una profesión y es lo que hay. Y tampoco es mérito, es lo que tienes, son las cartas que la vida te ha dado para que juegues con ellas. Hay una cosa que me gusta mucho de su carrera, que la he seguido siempre, y es que leyendo sus crónicas en los conflictos, en las guerras, incluso en los conflictos políticos, no tiene por qué ser armado, ni tiene que haber violencia, hay amor, hay hambre, hay desesperación, hay historias que se tienen que contar. Usted ha contado esas intrahistorias que a veces quedan un poco desdibujadas
por los acontecimientos que son verdaderamente graves, porque estamos hablando en algunas ocasiones de decenas de centenares de muertos en un mismo día, ¿no? Eso es algo que la gente le ha alabado siempre, ¿no? El contar las intrahistorias, porque también hay amor en medio de un bombardeo, en medio de una situación muy complicada, ¿no? Sí, yo para empezar quiero puntualizar que yo, al no haber sido corresponsal, yo no tenía la responsabilidad de informar el día a día. Si estaba en el lugar cuando estaba ocurriendo esa cosa que nadie había sabido ver, pues sí. Pero si no, yo tenía tiempo para reportear con todos los poros de mi cuerpo, quiero decir, de día, de noche, cuando estás tomando la copa del atardecer con un colega o con un espía o con una persona humana cualquiera de la calle, o cuando vas al mercado. Es decir, eso es lo que más me gustaba a mí, y eso es lo que, por desgracia, cada vez se tiene menos, porque el tiempo es oro y oro queda muy poquito en el periodismo. Por eso el documental es tan importante, Claro. porque se puede hacer con más tiempo. Oriana Falaschi, a la que usted nombra mucho, una gran pionera del periodismo mundial, es otra persona que se caracterizaba, fue una de las primeras reporteras que se caracterizó incluso por hablar ya no solo de esas historias, sino de las propias relaciones de los periodistas con los diferentes actores que se manejan, ¿no? Y cómo tienes que manejarte en una situación en la que, por un lado, estás viendo situaciones o te están contando, digamos, mensajes que son horripilantes, que son muy difíciles de entender, pero tienes que mantener esa compostura, ¿no? Es decir, es muy interesante incluso conocer la intrahistoria del propio periodista en el conflicto, ¿no? De las relaciones que tiene que hacer. Y eso la verdad que es algo que Oriana lo hace muy bien, por ejemplo, en algunos de sus libros más importantes. No cuenta en Nada y así sea, por ejemplo, habla mucho de las relaciones con los diferentes líderes del ejército vietnamita, con los estadounidenses. Es muy interesante eso, y usted también ha profundizado en ese tipo de cuestiones, de esas relaciones, ¿no? Estamos hablando de Oriana, que es a nivel mundial. Oriana fue una gran reportera internacional, quiero decir, en un momento en que Europa salía prácticamente de la posguerra, ella se erige como la mujer que va por ahí, era corresponsal del Europeo, escribiendo, y luego escribe libros y en fin. Quiero decirte que gracias por la comparación, pero no le llego a la altura del zapato. Pero tienes que tener como una especie de otra persona que esté dentro de ti, pero que esté haciendo lo que tiene que hacer, porque si tú estuvieras siendo tu yo más íntimo, te romperías y no podrías hacer el trabajo. Y ahora se lleva mucho eso, lo de romperse, pero lo estoy diciendo en serio. Si te rompes no sirves. Tienes que tener frialdad, tienes que tener ya luego. Igual que cuando te dicen tienes que venir llorado de casa, pues tienes que venir llorado, y si tienes que llorar, tiene que ser no luego por la noche, sino quizá cuando haya pasado el tiempo y llores en casa, llores viendo una película que cualquiera y te salga toda la llorera, ¿no? Pero tienes que conocer a muchos canallas también, ¿eh? Porque a mí lo que más me gustaba era infiltrarme. Yo esa cosa de salir con la alcachofa, hola, soy fulanita de tal, del diario tal, ¿cómo se siente? ¿Qué te va a decir? Pues me siento heroica, me siento grande, me siento buena, me siento rota, que se dice ahora, estoy devastada, estoy exhausto. Pero si tú te sientas un rato y ves cómo pasan las cosas y cómo llegan los de la alcachofa y se van, y entonces tú te acercas y le dices, hola, sí te he visto que estabas ahí todo el rato, estaba escuchándote. ¿Quién eres? Pues mira, soy periodista de tal sitio y me gustaría que habláramos, pero con tranquilidad. Y me he fijado en esto y me he fijado en lo otro. Y entonces es cuando consigues lo que los otros van a salir todos con la misma historia y tú sales de la misma persona, de los mismos hechos, pero con otro punto de vista. Es lo que siempre he creído yo que hay que tener en periodismo, en reporterismo y en la crónica sobre todo, un punto de vista. Yo entiendo que los momentos de derrumbe, tal y como se producen los acontecimientos en los conflictos que tienes que estar reaccionando permanentemente, se suelen producir cuando vuelves, ¿o no? Cuando vuelves a casa, ¿no? Sí, cuando... sí.
cuando vuelves, a mí me pasó una cosa, que salí de entre bombas de Beirut porque tenía que acompañar a las mujeres de la Embajada de España y algunas españolas de la colonia española de allí, en un ferry desde Junie, porque Beirut estaba inutilizado el puerto, desde Junie hasta Lárnaca, en la isla de Chipre. Y estuvimos bajo las bombas metiéndonos en el ferry, entre las bombas durante la navegación. Llegamos a Chipre y dijimos, por fin, y empezó a temblarme el suelo. Y cuando el suelo había temblado totalmente y habían pasado 2 días y seguía temblando el suelo, entonces me llamaron de la redacción para que volviera a Beirut a otra cosa. Y entonces es cuando vuelves a recoger el temblor y a ser esa otra persona que tiene que aguantarlo todo, porque para eso eres del oficio. En otros tiempos más incorrectos, se llamaba vergüenza torera. Claro. Bueno, estamos en un foro, en un festival de documentales. Hay una intimísima relación entre el periodismo y el documental. Yo creo que van de la mano. Son 2 formas de contar historias que le pasan a la gente con formatos diferentes, simplemente, ¿no? Estaba antes usted comentando fuera de micrófono que le interesa muchísimo el documental desde siempre, igual que el cine, que ha sido una de sus pasiones, ¿no? Sí, me interesa tanto el documental como la ficción, quiero decir. También creo que a veces hay ficciones que documentan una época. O sea, las más malas películas españolas como si dijéramos, comedias de cutres, de machos cachondos, te están contando parte de esa época. Pero concretamente el documental ha funcionado desde que existen las cámaras, desde que el Miguel o quien fuera, o sea, pusieron una cámara y vieron pasar gente. Pero yo crecí, fui jovencita en una época en que había documental de denuncia prohibido en España. Entonces, yo recuerdo que a principios de los 60, en el Instituto Francés de Barcelona, una de esas sesiones que corre por el boca a oreja y tal, vi Noche y Niebla. Y fíjate cómo sería la educación de entonces, que yo me enteré de lo que habían sido los campos de concentración en esa sesión de la película de Alain Resnais, documental Noche y Niebla, Nuit et Brouillard. Luego vi Tierra sin pan, pues la vi en Andorra o la vi en Perpiñán, de Manuel, que contaba cómo era aquella España terrible, de las Urdes, ¿no? Y Jordi Gibbons, Chris Marker, toda esa gente que son los grandes clásicos, la guerra de Vietnam, ¿no? Paralelo 17. Y ahora y más títulos que no me acuerdo porque voy a cumplir 80 años, demonios. Pero el caso es que a mí el documental siempre me parece algo fascinante. Trate de la realidad más cruda o trate de la vida de Richard Harris, el actor que hizo Camelot, que la vi hace 3 noches, ¿no? O la Mami de Laura Herrera Garbín, que tiene una historia muy bonita sobre un cabaret muy cutre mexicano, en donde las mujeres aguantan como pueden. Es decir, yo puedo ver cualquier documental siempre que sepa dónde está y alguien me lo diga, porque Claro. si no me hago un lío de plataformas. Al final no hace falta ir a Gaza, por decirlo, a algún sitio para ver historias conmovedoras. Cualquier historia en cualquier lugar íntima de una familia puede ser brutal y puede tener digamos, un impacto bastante importante. No hace falta tampoco, ¿no? Es lo interesante del documental, de tocar historias cotidianas, pequeñas, humanas, ¿no? Sí, todo lo que es humano nos es propio. Y todo lo que es humano, por desgracia, va desde la guerra, la invasión, la tortura, el hambre impuesta, el dominio, a el amor más tierno y más fiel, o la persona mayor. A mí me gusta mucho como documentación de la memoria lo que hicieron las mujeres en España cuando la República, por ejemplo, ¿no? Cómo se ha ocultado, o la cantidad de mujeres artistas que hubo, artistas plásticas, poetas, etcétera, etcétera, que fueron ocultadas o incluso llegaron a escribir lo que se firmaban los hombres, ¿no? Y todo esto se está sacando a la luz gracias al documental. El documental nos describe, nos define y tiene que durar, tiene que perdurar y tiene que ser
objeto de discusiones como en esta plaza pública en que os convertís vosotros, ¿no? Porque somos memoria o no somos nada. David Beriain, Roberto Fraile, José Couso, Julio Fuentes, Julio Anguita, Ricardo Ortega. Usted vivió incluso la trágica muerte de Juancho Rodríguez, estaba con usted cubriendo la invasión estadounidense en Panamá. La muerte siempre está ahí en una cobertura mediática de este tipo, ¿no? ¿Le frena en algún momento? ¿Tiene tiempo de pensarlo? ¿Es consciente de que en realidad en cualquier lugar, cualquier esquirla de una bomba que haya estallado 300 metros puede seccionarle el brazo o acabar con su vida? No cuando era joven y lo hacía, pero cuando vi a Juancho muerto, que le mataron, no murió de un síncope, murió de un balazo en el ojo por un soldado norteamericano en medio de un... Eso se pareció muchísimo a lo de José Couso, pero mucho antes y con solo cámaras norteamericanas. Entonces en Panamá hubo fuego cruzado, los marines que llegaban al hotel no sabían que el hotel había sido ocupado por otros marines que tenían a los panameños o muertos o atados dentro, y entonces se dispararon entre ellos. Y cuando vieron que éramos 4 periodistas allí, giraron la tanqueta y nos empezaron a disparar. Y entonces dispararon y todos se disparaban y cayó muerto él, Juancho, y heridos un par más, pero esos 2 heridos, como eran de medios internacionales no españoles, porque aquí se consideraba que hablar en castellano hablabas como Noriega y por lo tanto podías ser su cómplice, entonces se los llevaron a hospitales de la base norteamericana. Juancho muerto quedó allí, podía haber estado herido, pero no fue instantáneo, pobrecito mío, gracias a los cielos. Pero entonces estábamos refugiados en la embajada española porque nos trataban como si tuviéramos a Noriega escondido bajo las faldas. Y claro que eres consciente de que te pueden pegar, pero no tan consciente como cuando has visto caer a un compañero. Cuando has visto caer a un compañero al lado, yo creo que los 2 momentos más terribles que ha habido en mi vida ha sido uno ese y otro cuando secuestraron a Javier Espinosa en Siria. Entonces, que pensé que nunca más le volveríamos a ver y es muy amigo. Entonces, son momentos en que dices, no, te puede ocurrir a ti. Pero por suerte yo ya estaba retirada y cuando ocurrió lo de Juancho, estuve en el reporterismo activo pocos años más, porque yo enseguida me fallaron las rodillas y es cuando empecé a hacer más libros. Maruja, vivimos tiempos de la posverdad, de los bulos, del uso de las redes sociales como elemento de manipulación. Yo no sé cómo estás viviendo esto, ¿estás preocupada? ¿Crees que el periodismo se está resintiendo con este tipo de actitudes patrocinadas con millones de dólares por algunas empresas incluso, Brasil, Bolsonaro, otros líderes que han utilizado estos mecanismos? ¿Cómo lo ves? A mí me preocupa eso porque no viene de ahora. Quiero decir, yo creo que ha habido, con la mercantilización de la prensa, de las televisiones, de todo eso, ha habido como una lenta preparación del público, de lo que llamábamos el lector, de lo que llamábamos el seguidor, el espectador, la persona informada, se ha ido convirtiendo en una cosa que se llama cliente. Y al convertirse en un cliente que da clics y te convierte en alguien que tiene fama por un día, o por 10 o por 12, todo eso hace que la gente piense menos, utilice menos el sentido crítico. Yo creo que la gente somos muy cómplices también de todo eso. Porque si no te gustan los fake news, apaga ese canal, no compres ese periódico, no cotillees sobre eso, no retuitees eso. Yo no lo retuiteo, ni siquiera para ir en contra. No existes para mí. Para mí, yo voy a buscar las noticias interesantes de gente que me fío, de gente en la que confío y las voy a retuitear. Y si le están en abierto, mejor para que las lean gratis. ¿A usted en alguna ocasión la amenazaron, la presionaron, la intentaron expulsar
¿Le hicieron la vida imposible en algún lugar? Me imagino que sí. Hijo mío, he tenido tantas vidas que yo empiezo con 21 años en la prensa del movimiento en el 64. Para empezar, me mandaban a los sitios, luego cogían mi texto, lo rompían y ponían el que mandaban de Madrid desde el ministerio correspondiente. Se llamaba Supervivencia, estaba allí trabajando. Luego tuve la suerte de pasar a una prensa del corazón relativamente decente, como la revista Garbo, en donde implícitamente te llegaban las fotos de las personas del régimen y tú tenías que, no podías decir este asesino miserable ha casado a su hija, tenías que decir qué hermosa estaba Carmencita. Eso era lo que, eso claro, eso no lo firmaban, eso era trabajo. Es decir, que me parece que he pasado por bastantes estadios de saber lo que tienes que hacer. Y ahí llegó un momento, después de la transición, ya cuando en los años... Hubo un momento previo a la transición, que fue cuando estaba yo en Por Favor, cuando fotogramas, todo eso, cuando empujábamos con los coditos para ver si ensanchábamos el espacio. Y nos llamaban la prensa canallesca. Y de repente teníamos que ir a la puerta de un ministerio, de una delegación de gobierno para que no metieran en la cárcel a un compañero, o teníamos que ir a declarar a un juez constantemente. ¿Y usted qué quería decir cuando dijo que tal cosa, tal otra? Claro, pues eso es la revista, Por Favor, así de veces. Y fotogramas por sacar, que en esa época, ahora es políticamente incorrecto, pero en esa época sacar a una mujer con sus senos, enteros no, pero así, bastante bien, era ir contra la moral católica y mojigata de la época. Es decir, hay que contextualizar siempre, ¿no? Ahora soy la primera que se alegra de que las mujeres en las películas hagan el amor en la escena con sujetador. Soy la primera que se alegra. Y estoy deseando que a los chicos también les tapen el culo, porque así no se les explotará, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Pero en aquella época todo tiene su momento y he pasado por todo eso. Y luego cuando entras en un diario importante como el del País, lo que se hace tienes el instinto de no hablar mal de los amigos del dueño. Es que vamos a suicidarnos. Claro. Ni bien ni mal. Ni bien ni mal, ¿no? Pero tenemos el caso, que hay que decirlo siempre, de cómo cayó toda la prensa sobre el rey, Juan Carlos emérito, ¿no? Es verdad. Pero es que a mí el rey me interesaba un pimiento también. Y que tuviera amantes o no, me daba lo mismo. Que fuera corrupto no me hubiera gustado, pero yo trabajé más que nada en el extranjero. Yo quería, ya lo sabe muy bien Juan Cruz, precisamente, que presenciaba mis tragedias griegas montadas en la redacción, porque yo quería ir a Nicaragua, yo quería ir a Honduras. Y entonces a mí un poco la España que empezó a mear más alto que el culo, la que se preparaba para los Juegos Olímpicos, para el quinto centenario, etcétera, etcétera, más bien me tenía sin cuidado. Ha hablado usted de la mujer en aquellos años en los que usted puede ser una pionera en diferentes facetas del periodismo. No sé hasta qué punto ya en ese momento se sentía usted, digamos, algo extraña por el hecho de que la trataban de forma extraña, aunque yo creo que por su temperamento me da la sensación de que no mucho, pero bueno. Digamos que, ¿cómo ha visto la evolución de la mujer en la comunicación? ¿Cómo se encuentra en este momento? Si en aquel momento usted era consciente de que estaba, digamos, siendo un ejemplo para muchas mujeres por el hecho de tratar de buscar el desarrollo profesional normal, que en cualquier momento tendría que ser lógico, pero que lamentablemente no lo es. ¿Cómo podría decirlo? Yo me fui tratada mal desde así. Quiero decir, las mujeres en esas épocas, nacer niña no era precisamente lo mejor, según en qué medios tampoco, pero generalmente era duro. Pero siempre desarrollé un instinto de lucha que me sirvió en todas partes. A mí me sirvió en el periodismo, me sirvió antes en los 25 oficios que tuve antes de entrar en el periodismo, porque trabajé desde los 14 años hasta los 21 que entro, en el peor diario que había en ese momento en Barcelona, que era La Prensa del Movimiento,
pero lleno de con gente que estaba bien, había gente que estaba bien. Y luego pasé a la Defensa del Corazón, y luego al cine y todo eso, y encontré mejor gente que peor. Y ser mujer era tan difícil en el periodismo como en la calle, como en la vida, como en las relaciones sentimentales. Tenías que estar siempre alerta, y lo digo desde ahora, pues, estar alerta siempre, ni un paso atrás. Cada vez que conozco a una mujer, de la que yo llamo las mujeres nuevas, ¿no? Que son mujeres que no se dejan manipular, y que no admiten tonterías. O sea, los que llevan la igualdad en la sangre. Cada vez que veo eso, pienso qué bien, qué suerte que hay un eslabón, porque yo no tuve un eslabón. El eslabón que yo podía haber tenido con el pasado lo cortó la guerra civil, lo cortó el franquismo, lo cortó el golpe de Estado, lo cortó la sección femenina, lo cortó el nacionalcatolicismo. Esas mujeres como María Teresa León, como todas esas, Maruja Mayo, yo qué sé, es una lista enorme. Todo eso se nos escondió. Los hombres también se nos escondieron. Pero yo me enteré antes de quién era Ramón J. Sender que de quién era María Teresa León. Y por supuesto, de quién era Alberti. Me enteré mucho antes también, ¿no? Quiero decir que la lucha de las mujeres es permanente y avanzamos pasito a pasito. Pero no tiene que darnos miedo, para nada. Estaba hablando de la dictadura, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Seguimos repitiendo los mismos errores. Ahora hay una especie de regreso del fascismo, del regreso del racismo, sabiendo lo que ha provocado en la historia, verdaderas barrabasadas, algo que no se puede entender. ¿Qué está ocurriendo? En España mismo, en Hungría. En todas partes. No, es que yo no creo que el ser humano sea bueno. O sea, como tribu, como digamos, vamos a vernos como insectos. Somos depredadores y por eso estamos aquí, porque hemos depredado cualquier cosa con tal de llegar aquí, tener de todo. Y no voy a decir si es bueno o es malo, es lo que hace una especie para sobrevivir. Posiblemente somos la peor. Pero dentro de eso hay bondades, claro. Pero yo he visto víctimas convertirse en verdugos. He visto gente hacer justo lo que no debía y pegarse un tiro en el pie, por decirlo con sinónimos y con metáforas, en el momento en que debería haber hecho otra cosa, ¿no? Entonces a mí me puede sorprender muchísimo que la guerra esté en Europa, porque está en Europa, y tenemos para muy largo, y vamos a tener muchas complicaciones. Me puede sorprender la cercanía, pero no el hecho en sí. Porque el hecho lo he visto en muchos otros sitios que no han sido noticia más que cuando ha habido mucho muerto. Entonces yo soy escéptica respecto a la naturaleza humana, pero soy positiva en cuanto a que el periodismo tiene que seguir funcionando. Aunque de la manera que sea, con videoclips, con yo qué sé, con lo que se lleve en ese momento, con lo que se use para comunicar. Porque lo que están más son las empresas, no los periodistas, ¿eh? Los periodistas están muy bien y los documentalistas, ya lo ves, muchos de ellos podrían ser periodistas si no fuera porque no hay curro. Claro, y entonces por eso escriben también libros estupendos, con reportajes estupendos, libros de no ficción. Porque no hay dónde trabajar y si se trabaja es tan en precario que no pueden permitirse los lujos que yo me permitía cuando trabajaba para el país. Claro. Qué bueno. Pues la verdad que estás dejando bastantes titulares, será porque también eres periodista. Vamos a dar paso al público que está aquí embelesado escuchándote. La verdad que está súper interesante. Voy a echar agüita y va a hacer un sonido. Aprovechamos. ¿Te van a hacer alguna pregunta, Maruja? Las personas que están interesadísimas escuchándote. Vamos a darle paso Por supuesto, cuando queráis. Soy Ramón, aquí en el público de Miradas Doc. Con ese olfato del que has hablado y que es cierto y auténtico de me voy aquí porque creo que va a pasar algo y pasaba, nunca fallaste. Me gustaría preguntarte
¿qué crees que va a pasar en Europa en relación con Ucrania y Rusia en los próximos 12 o 24 meses? Si tienes alguna intuición con ese olfato. Ahora te veo. Gracias. Por fin. Pues Ramón has dicho, ¿verdad? Ramón, sí. Ramón. No tengo intuición, pero como soy pesimista y escéptica, creo que esto va para muy largo. Porque, vamos a ver, Rusia quiere ese absurdo de volver al imperio. Tengo la penosa impresión de que Putin no es el peor de los oligarcas que tiene alrededor, que incluso pueden ser más feroces defensores del botón rojo, yo qué sé, a mí todo me parece mal. Creo que Ucrania está sufriendo mucho para parirse a sí misma como nación independiente, y he dicho antes que he visto cómo víctimas se convertían en verdugos. Es decir, la violencia cuando una vez entra no cierra la puerta. Y entonces yo creo que nos vamos a ir a involucrar. Porque eso es como si toda esa parte de Europa que no conocemos bien, es como si al caer el muro se hubiera abierto una inmensa estepa que va por un lado hacia lo que es Siberia y luego China y todo eso, y por otro lado nosotros que somos grupitos, o sea, naciones que hemos conseguido una Unión Europea más o menos y todo esto. Y esto se puede desintegrar en cuanto a los países limítrofes con el conflicto, que son los que lo tienen crudo, unos crudo y otros no, otros menos porque están encantados con lo que pasa, pero en general ahora lo que está sirviendo a la guerra también, y eso me preocupa quizá más que el armamento y que el trasiego de nuevo de marcas y de artilugios para matar, me preocupa el endurecimiento de la gente, ¿no? Es decir, a esa gente cuando la invadió Putin, a los ucranianos, no solamente les destruyó físicamente su tierra, su piso, su vida, ¿no? Sino que seguramente les convirtió en gente más dura. Y eso repercute siempre, Y yo creo que este pequeño lugar de fantasía en el que hemos sido felices durante unas décadas, creyendo que las guerras no nos iban a tocar, pues tararín chimpún dentro de poco, dentro de no inmediatamente, pero poco a poco, ¿sabes? Poco a poco Europa se va a ir por ahí, América se nos va a dar la espalda y los chinos y los indios van a dominar el mundo. Me parece que me he puesto un poco apocalíptica, pero eso es mi visión, digamos, a largo plazo. A corto plazo seguiremos viviendo bien. Los que vivimos bien, seguiremos viviendo bien. Y los que viven mal dentro de nuestro propio cuarto mundo, cada vez estarán peor, porque lo que sí crece, haya guerra, no es la desigualdad. Pase lo que pase, lo que crece más es la desigualdad. ¿Alguna pregunta más para Maruja del público? ¿Tenemos otra persona, Maruja, que te va a hacer una pregunta? Hola, Marujas. Mi nombre es César. Yo voy a hacer Hola, César. Yo voy a hacer algo más. Tú has recorrido mucho mundo. Pero ¿qué no está pasando en España? Que hay gente joven que está votando a Vox, o lo que está pasando en Castilla-La Mancha con el tema del aborto. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo puede influir eso en nosotros? Porque yo estoy preocupado en esa historia. Dime. Yo también estoy muy preocupada. ¿Qué más? Acaba, por favor. No, es que no me cabe en la cabeza que en toda la lucha que hemos estado, hemos vivido, volvemos para atrás, ¿no? En Italia, la derecha, la extrema derecha, y en España están ahí, ¿no? Y salen en los medios de comunicación y salen en... ¿Sabes que me acabo de acordar, ahora mismo que has dicho eso de Italia, que tengo una amiga magnífica, Francesca, allí, que es periodista, y le di una noticia, le dije, oye, tal, trabaja en medio de derechas, pero ella está
mejor, tal. Y me contesta, todos los medios son de derecha, que éramos 3 dinosaurios de izquierdas, con un cabreo despampanante que tenía mi querida amiga. Y no voy a decir eso, porque os lo dijo en un momento de así, pero lo que sí creo es que desde hace muchos años se está trabajando mucho el individualismo aborregado. Es decir, que cada cual vaya a lo suyo y que siga la corriente. Y eso está en lo mismo que hemos comentado antes de las fake news, pero está simplemente en el infotainment que dicen, ¿no? En ver las noticias mezcladas con chistosos y hacer la falsa equidistancia. La alimentación que estamos consumiendo desde el punto de vista informativo, porque informar es formar también, yo creo que carece de memoria, carece de referentes y carece de contextualización. Y sin eso, pues no sé cómo va a tirar la locomotora, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es bueno, no lo voy a cambiar. Locomotoras que tiren hacia el progreso, hay una por tren, pero el tren puede tener muchísimos vagones y puede tener vagones de indiferentes, vagones de gente que va mirando su teléfono ajeno a todo lo demás. Lo vemos por la calle, que pisan a las viejas casi, porque yo voy con mi bastón defendiéndome. Entonces, puede haber gente preocupada como nosotros, pero absolutamente abrumados porque no tiene forma de llegar a la locomotora para seguir empujando. Y puede haber incluso bandidos que ataquen a los vagones. Y puede haber un larguísimo convoy de vagones de borregos también. Entonces, es una lucha un poco desigual, diría yo, ¿no? Y ahora, con tanta gente como somos y tanto amor al consumo, porque los clientes somos todos. Y eso es en eso consiste el negocio. Clientes somos todos, ¿no? Es como si nos trasplantaran los órganos, pues el cerebro también licuado. Y así. Y entonces, ¿qué va a ser de nosotros? No lo sé. Sé que la historia está en un momento de péndulo hacia atrás. Péndulo hacia atrás. Pero nada está escrito para siempre. Nada está escrito para siempre. Porque si te cansas y dices, uy, esto no se puede arreglar, entonces desde luego sí que no se puede arreglar. Siempre hay que intentarlo, siempre hay que intentarlo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Seamos cortos porque queda poco tiempo, por favor. Muchas gracias, muy amable. Hola Maruja, buenos días, gracias por tu tiempo. Me llamo Fran. Me quiero dirigir, que quiero pegar un pequeño giro de guión aquí y quiero hablar un poco con la Maruja Torres, escritora. ¿Cuánto hay o cómo has podido un poco intentar, si ha sido así, dejar a un lado a la periodista que ha vivido esas vivencias tan duras y tan crueles? Si cuánto has logrado dejarla fuera de ese momento, ese instante en el cual creativo estás frente a una máquina o un ordenador y empiezas a escribir y empiezas a nacer la Maruja Torres, escritora. No sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado muy bien y no sé si ha nacido la Maruja Torres, escritora. Te lo quiero decir porque yo empiezo a escribir cuando me empiezan a fallar las rodillas y no puedo salir a reportear. A lo mejor, si yo pudiera estar ahora en Ucrania, estaría en Ucrania. Pero escribir un libro es por una parte siempre el deseo de todo el mundo tiene un libro que escribir. Y luego, escribir varios, cuando ya no reporteas, es una forma de investigar sobre ti misma, de hacerte una corresponsalía dentro, por así decirlo, ¿no? Y vas descubriendo libro a libro de qué estás realmente hablando, aunque al principio pensaras que estabas hablando de otra cosa, ¿no? Yo, fíjate que dejé de escribir hace ya bastante, cuando me jubilé, un poco después, porque estaba cansada de aquello a que te obliga un libro cuando lo has hecho en estos tiempos, que es ir arrastrando el trasero por las televisiones, rezando para que alguien
lo haya leído y te haga las preguntas pertinentes. Entonces, eso a mí, como no soy una literata vocacional, yo lo que soy es una gran lectora, leo mucho mejor de lo que escribo, claro. Y el tiempo que me quede me gusta pasarlo leyendo, aparte viendo documentales, viendo series y viendo lo que me echen. Pero lo que me echen, no. Lo que yo decida, que quede claro, lo que yo decida ver. Pero, ¿quién sabe si voy a hacer un libro? Todavía, solo tengo 80 años, ¿no? Y entonces escucharé posiblemente mi voz interior, que es a lo que vuelvo de tu pregunta. Es decir, cuando tú te sientas a solas, porque el periodismo se hace en grupo, se hace con gente, incluso en las redacciones escribes con todo el barullo, por lo menos en mis redacciones había barullo. Entonces, es un yo, el yo silencioso, de estar en tu casa madrugada o al amanecer, o simplemente aislada con las persianas bajadas, eso es escuchar tu voz interior y a ver qué tiene que decirte, ¿no? Y a lo mejor tengo una voz interior todavía en los próximos no sé cuántos años me queden de vida, o a lo mejor no. Yo lo que preferiría es terminar el libro que estoy leyendo ahora, francamente. Pues la verdad que estás fantástica, Maruja, ¿qué quieres que te diga? Porque estoy sentada. No estás sentada ni maquillada ni nada, estás fantástica. Bueno, premio Nadal, medalla de oro al mérito de las bellas artes, premio Planeta, ahora... ¿Sabes que no es de oro? Ah, ¿no es de oro? La medalla en sí no es de oro. ¿Es de oro? ¿Pero la cogiste tú o te la dio alguien del...? Porque mira que ahora te la ponen allá las mujeres y tienes que... No, me la concedió cuando estaba Carmen Calvo, ministra de Cultura. Ajá. Pero yo estaba viviendo en Beirut y me iba muy mal. Y entonces la jefa de Cultura de aquel momento, Ángeles García, recogió en mi nombre. 2006. La primera que me dijo no. Sí, me dijo no es de Año oro. 2006. Bueno, ahora premio Mirada Encendida del Festival Miradas Doc, pero sobre todo una mujer que nos ha transmitido mucha pasión, que ha dejado una gran obra. Yo creo que para el festival es un honor, es un placer tenerte, ya no solo premiarte, esperamos que puedas venir en alguna ocasión y conocer Guía de Isora y conocer este ambiente fantástico que se crea aquí. Te agradecemos mucho pues este ratito que ha sido fantástico y te mandamos muchos besos, que te recuperes, que estés bien y nada, pues muchas gracias por toda la pasión y por toda la honestidad que has transmitido en tu carrera y que ha sido un ejemplo para muchísima gente. Gracias por tus palabras, gracias por tus preguntas, gracias al público, gracias por el premio, porque además tiene un nombre precioso, Mirada Encendida. Y la verdad es que me quemé bastante las pestañas mirando. Y gracias a vosotros por ese ahora, repito, ¿no?, de la imagen en la que se transmite pues la vida desde todos los puntos de vista. Un abrazo.